Listo, grabando. Ya, vamos a empezar entonces. Daniela, ¿estás lista? ¿Sí? Ya, perfecto. Buenas noches a todos. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante y yo creo que súper ignorado o menospreciado o que no se presta la atención necesaria, y que es súper frecuente, po. Y vamos a ver que en el fondo la urgencia es el lugar perfecto para hacer iatrogenia en este sentido, y que tengamos conciencia de aquí para adelante que hay algunas cosas que podemos hacer. Es complicado, pero hay cosas que se pueden hacer. Así que esta presentación está a cargo de Luis Pérez y Daniela Vega. Daniela va a ser la encargada de hacer la presentación. Así que adelante nomás, Estamos chiquillos. divididos mitad y mitad. ¿Cómo? ¿Mitad y mitad? Estamos Ah, divididos bueno, mitad y mitad, sí. ya. Sí. Así que parta nomás. Espero que al final hagamos una pequeña conversación con respecto a esto y puedan resolver las dudas al final, pues, ¿ya? Así que empiecen nomás, chiquillos. Ya, Doc. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias primero por estar acá, por interesarse por el tema. Nosotros vamos a presentar, bueno, como le dice el título, porque no da lo mismo, y vamos a ver que no da lo mismo, el síndrome confusional agudo, más conocido como delirium. Yo lo había colocado en el afiche y todas las cosas como en el servicio de urgencia. Después, al terminar de hacer el PPT, me di cuenta que debería haber dicho todo el tiempo desde el servicio de urgencia, ¿ya? Que es la primera atención que nosotros le damos al paciente previo a hospitalizarlo. Entonces, quizás un síndrome confusional agudo en la urgencia es sumamente importante para prevenir en el fondo que siga desarrollándose y llegue a piso un paciente muy delirioso, por muchas implicancias que vamos a ver durante nuestra presentación. Bueno, los contenidos de nuestra presentación: primero la presentación del caso, vamos a conocer a la paciente de iniciales PFA. Luego vamos a continuar hablando un poco acerca de por qué es importante que nosotros manejemos y pesquisemos el delirium de forma precoz, sobre todo en el servicio de urgencia, porque como dice el doctor, somos expertos en provocar delirium o ignorar delirium en el servicio de urgencia. Luego vamos a hablar un poco de manejo y diagnóstico de delirium en urgencia, cómo nos damos cuenta del paciente delirante. Y por último vamos a conocer la resolución del caso de nuestra señora FA. Bueno, a propósito del caso, tenemos una paciente femenina de 75 años con antecedentes de diabetes no insulino requeriente sin tratamiento actual, con una arteriopatía obstructiva que fue encontrada con una arteriografía durante noviembre, y una úlcera necrótica en el talón, la cual fue tratada con escarectomía con autoinjerto de espesor que hacía el muslo derecho. Ya esto fue tratado hace un tiempo por cirugía plástica. Y es una paciente registrada. Ella, bueno, la verdad, ella fue llevada al servicio de urgencia más que nada por una glicemia de 400 que se encontró por parte de SAMU cuando le estaban haciendo curaciones, y compromiso del Estado General. Al llegar a la urgencia se le hace una anamnesis donde se encuentra una historia de 2 semanas de evolución de un... Voy a colocar un puntero, lo siento. Me gusta hacer puntero. 2 semanas de evolución de compromiso de estado general, anorexia, adinamia, y lo que a nosotros nos importa, desorientación y deterioro cognitivo, de 2 semanas de evolución. Y que hace 2 días comienza con vómitos, deshidratación e intolerancia a la vía oral. Bueno, a esta paciente se le examina, donde se le encuentra en primera instancia en su llegada al sector de box, somnolienta, estaba en ese momento orientada en tiempo, espacio y persona, afebril con la boca seca y además con palidez mucocutánea y signos de mala perfusión. Se encuentra también un tórax sin alteraciones, en general todo dentro de parámetros normales, y se palpa una masa en el hipogastrio de nuestra abuelita, el examen de abdomen, con, bueno, siguiendo en el examen de lo que ya son extremidades, tenemos la herida quirúrgica del injerto que se puso en su talón, en la parte interna del muslo derecho. Las extremidades en general están simétricas, poco móviles, una paciente postrada. Y tenemos la UPP del talón de esta abuelita.
Ahora, esta masa en hipogastrio se sospecha que se trata de un globo vesical, por lo tanto se coloca una sonda Foley. Cuando se colocan las sondas Foley se drenan 110, o sea, 1100 cc de puria, francamente, apariencia chocolate con leche, ¿ya? Y esto nos lleva a una infección urinaria bastante seria. Hay un micrófono prendido, gracias. Bueno, se le realizan exámenes donde encontramos una leucocitosis de 20.580 con una gran desviación a la izquierda, un hematocrito disminuido, con una hemoglobina también disminuida, ya una anemia leve. Dentro de lo que destacan los bioquímicos tenemos una PCR de 24, una creatinina de 3 con nitrógeno de ureico de 103. La urea también estaba bastante elevada en 219 y el resto destaca una hiponatremia con 119 y una hipercalemia de 5.75. Bueno, se le realiza el examen más importante ya, una orina completa, donde encontramos más de 100 leucocitos por campo con abundantes bacterias, presencia de glóbulos rojos de entre 50 a 100 por campo, una proteinuria de 300 y el aspecto turbio, que yo creo que es poco decir a lo que era la orina de esta paciente. Bueno, esta paciente, debido a sus condiciones clínicas, es trasladada al sector de alto riesgo de la urgencia, donde comienza luego del cambio de turno de noche, con agitación psicomotora, ¿ya? Nosotros, los internos que estamos haciendo esta presentación, nos acercamos a ella para evaluarla, consultamos por la fecha y el lugar, está orientada, perdón, me falta algo importante. Comienza a gritar, ¿ya? Estas palabras que pongo acá: suéltenme, quiero moverme, quiero hablar con el doctor, alguien por favor colóqueme paracetamol, y esta que nos llegó un poco el corazón: alguien me va a venir a ver o me van a seguir ignorando. Nosotros la fuimos a ver, le consultamos por la fecha, el lugar, estaba orientada en el espacio, sabía que en dónde estaba, en qué hospital, pero no sabía qué fecha era, ni siquiera el año, no era capaz de invertir series, estaba despierta, pero se le debían repetir constantemente las preguntas, perseveraba con respuestas anteriores, cambiaba mucho de tema respecto a estos temas en los que ella estaba gritando, nos cambiaba, todas las preguntas llevaban a estas mismas cosas, ¿ya? Y no deseaba, estaba muy apática, no quería que se le siguiera interrogando. De hecho, cuando yo llegué a preguntarle primero por estas cosas, lo primero que me dijo: yo no estoy loca. Y estaba un poco, no quería mucho ser evaluada. ¿Ya? Y no recordó las 3 palabras que mi compañero le dijo que recordara. Ya no recordó ninguna de las 3. ¿Ya? Tenemos con esto entonces una paciente que luego de 12 horas desde su traslado a un sector nuevo de la urgencia comienza con una agitación durante la noche, durante un cambio de turno, con inatención, ¿cierto? Y con un cambio constante de tema, un lenguaje un poco desorganizado. Entonces, nosotros sospechamos un síndrome confusional agudo. Pero vamos a hablar un poco ahora, siguiendo como un poco con marco teórico, del delirium o síndrome confusional agudo. ¿Por qué es importante? Me gusta esta imagen que coloqué aquí, porque si podemos ver, es un paciente, en primer lugar, un paciente que se encuentra contenido, con contención física, algo muy usual en nuestro servicio. Tanto en urgencia como en piso, es un paciente que está delirante, que está viendo a personas que no sabe quiénes son, que no sabe dónde está, ¿ya? Y encima se encuentra contenido. Y quise poner aquí, que quitar esto. Este video, que espero que se pueda escuchar y que no salgan muchas publicidades. Ay, no sé si se ve. Bueno, lo que me gusta a mí de este video, está un poquito pegado. Ya, lo que a mí me gusta de este video es que precisamente tiene el mismo nombre que este estudio, ya que se realizó con 154 pacientes de un centro oncológico. Bueno, la verdad eran 154, se eligieron 101 pacientes de un centro oncológico, de los cuales se eligió
a aquellos que habían presentado delirium y se le hicieron una serie de preguntas. ¿Ya? Este estudio se llama The Delirium Experience. ¿Ya? En el fondo lo que evalúa es el recuerdo de la experiencia del delirium y la angustia relacionada con este recuerdo, ¿ya? Y con este cuadro de delirium, tanto para pacientes como para sus cuidadores, como también para el personal de enfermería, quienes tienen más interacción con estos pacientes. Eso se preguntó dirigidamente a los pacientes acerca de si recordaban este episodio de delirium, y se descubrió que aquellos delirium, o sea, aquellos pacientes con un delirium leve, el 100% de estos pacientes recuerda su experiencia, mientras que cuando es un delirium moderado tenemos que el 55% de ellos lo recuerda y en delirium severo un 16% lo recuerda. Entonces, a mayor severidad del cuadro hay menor recuerdo. Pero aún así es bastante impresionante que lo recuerden. Ahora, otra cosa que se midió fue el nivel de estrés que esto provocaba tanto en los pacientes como en sus cuidadores y en el personal de enfermería, puntuando la angustia que sintieron desde el 0 al 4, donde da un promedio en los pacientes de 3.2 de angustia. En los cuidadores supera la angustia que sienten los pacientes y el personal de enfermería tampoco se queda atrás, ¿ya? Siendo los que también se angustian más porque son quienes tienen que en el fondo batallar con estos pacientes muchas veces. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Bueno, ¿qué es lo importante? La mayoría de los pacientes recuerdan su experiencia. La mayoría también lo define como una experiencia muy angustiante. De hecho, muchas veces pueden quedar con estrés postraumático debido a esto. Y la morbilidad del delirium no solamente afecta al paciente, sino que se afecta a sus familiares, a sus cuidadores y sobre todo al personal de enfermería. En este metaanálisis también tenemos una serie de estudios de comparaciones que se realizaron, en las cuales se vieron ciertos picos. Por ejemplo, acá se comparó mortalidad, y lo que se encontró es que aquellos pacientes con delirium tienen un aumento en el riesgo de mortalidad. También se comparó la institucionalización, donde se ve claramente que también hay mayor institucionalización en estos pacientes, hospitalizaciones más largas, y mayor riesgo de demencia a largo plazo. ¿Ya? Un delirium en un cerebro de un adulto mayor, que sí ya tiene un poco de pérdida cognitiva, es, ¿cómo decirlo así?, es severamente dañino. Bueno, síndrome confusional agudo. ¿Qué es el síndrome confusional agudo, el delirium? Es un cuadro muy importante de comienzo agudo y curso fluctuante, asociado a capacidad de mantener la atención, un paciente distraído, no es imposible de seguir una conversación, alteración de capacidad cognitiva, no ver serie, ok, pensamiento lógico está disminuido. Un trastorno neurocognitivo previo, es decir, no es un paciente que ya viniera, por ejemplo, con años de Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? No, tiene este paciente al examen físico, a la anamnesis o en los exámenes laboratorios signos de patología subyacente. Y también podemos ver una alteración del ritmo de sueño-vigilia y trastornos emocionales como la habilidad emocional o agresividad. ¿Ya? Esto se pueden asociar a estados de agitación psicomotora, temblores, alucinaciones, ¿ya? Ideas delirantes, pero estos no están incluidos bajo el DSM-5, que es una de las herramientas que usamos para el diagnóstico. En cambio, los que tenemos en cuadros rojos sí están relacionados. Ahora, criterios diagnósticos del DSM-5, tenemos en sí 5 criterios. Primero, que sea un cuadro de inicio agudo. No nos sirve un paciente que lleva este cambio de conducta 2 años, 3 años, no, estos son de días, de pocas horas a días, ¿ya? Tiene que ser fluctuante, generalmente se pone peor en las noches, ¿ya? El paciente puede estar bien o puede estar francamente agitado, francamente, ¿cómo se llama esto? Inmóvil, ¿ya? Así, distraído, apático, ¿ya? Hay una alteración del estado de conciencia, ¿ya? Y de la atención también, ¿ya? Esto es otro criterio importante del DSM-5, que no lo puse acá, es que este inicio agudo y fluctuante y estas alteraciones de la conciencia y la atención no se explican mejor por otras causas, ¿ya? Y alteraciones de la cognición también. Mi compañero lo va a retomar más adelante. Bueno, en cuanto a la epidemiología, los primeros trabajos que realizó una geriatra estadounidense, la doctora Sharon Ginowitz, arroja que entre el 15 al 30% de los adultos mayores admitidos por patología médica va a presentar delirium, haciendo que el 10% de los pacientes después de operaciones, cirugías mayores, va a presentar también este cuadro.
que nos importa a nosotros, en el servicio de urgencia, un 8% de los pacientes que consultan en urgencia consultan o desarrollan delirio en el servicio de urgencia, y el 80% de los pacientes críticos que se encuentran en ventilación mecánica invasiva tienen delirio. Un cuadro bastante prevalente. Ahora, lo dividimos según el tipo de actividad psicomotora en 3 tipos, en el delirium hipoactivo, el mixto y el hiperactivo. ¿Ya? El hipoactivo es un paciente apático, como les decía, con baja actividad al entorno, ¿ya? Es un paciente que está muy callado, muy tranquilo, muy somnoliento, ¿ya? Es el 19% de los casos y suele presentarse en pacientes de edades mucho más avanzadas. También el delirio mixto, que es el tipo de delirio más frecuente que podemos encontrar, que es un comportamiento fluctuante entre el hipoactivo y el hiperactivo, que es el paciente más fácilmente diagnosticable porque es el paciente que está gritando, que está agitado, que quizás va a necesitar contención, ¿ya? Porque quizás nos va a poder golpear o algo así, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, tenemos 3 mecanismos fisiopatológicos por los cuales se quiere explicar el delirium. No hay todavía una explicación confirmada, solamente hipótesis. Una de las hipótesis, no es la de la imagen, es la de la deprivación del sueño, del oxígeno, donde lo que se dice es que la disminución del metabolismo oxidativo en el cerebro causaría una disfunción cerebral porque disminuye la presencia de un neurotransmisor, la acetilcolina. Vamos a ver más adelante. Otra de las teorías es esta teoría que estamos viendo acá, que es la hipótesis inflamatoria. Nos dice que los mediadores inflamatorios de algún estado, por ejemplo, una infección, ¿ya? Traspasan una barrera hematoencefálica que en sí, por la edad del paciente, ya está un poco más permeable, ¿ya? Y al traspasarla provocan una activación de la microglia y empiezan a provocar una inflamación, ¿ya? Que puede llegar a las células cerebrales. Ahora, en cuanto a la hipótesis de los neurotransmisores, y me disculpo porque haya quizás mucho texto aquí, pero fue lo más rápido que pude resumir, tenemos la acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores implicados con el delirium, ¿ya? Controla el ciclo de sueño-vigilia, la atención, la memoria, y los fármacos anticolinérgicos pueden provocar delirium. Como vamos a ver más adelante, hay una serie de fármacos predisponentes. Ejemplo, la ranitidina, por ejemplo, que es un también anticolinérgico que puede provocar delirium, ¿ya? Y de estados como deficiencia de tiamina, hipoxia y hipoglucemia, alteran los niveles de acetilcolina, ¿ya? Y esto puede llevar a delirio, ¿ya? Otro de los neurotransmisores importantes y que se relaciona mucho con la acetilcolina es la dopamina. ¿Ya? La estimulación de los receptores de dopamina produce disminución de la liberación de acetilcolina, llevándonos a este mismo ciclo vicioso. La dopamina también se relaciona con la atención, tiene relación con el aprendizaje, la percepción y el control de movimiento. Y la hipoxia, que es un dato importante también, que también la hipoxia es uno de los precipitantes de delirium, impide la recaptación de dopamina. Entonces tenemos más niveles de dopamina, tenemos más estimulación de los receptores D2 y por lo tanto más disminución de la acetilcolina, ¿ya? Otro de los neurotransmisores es la serotonina, ya que regula la vigilia, la atención y también el ritmo circadiano. En infecciones y encefalopatía hepática sus niveles aumentan y cuando hay deprivación de alcohol o es un paciente postquirúrgico pueden disminuir. ¿Ah? Y esto va, o sea, tanto la disminución como el aumento de serotonina nos puede provocar un delirio, ¿ya? Y por último, otro de los neurotransmisores importantes, el GABA, que es nuestro principal neurotransmisor inhibitorio, ¿ya? Bueno, puede verse afectado en casos, por ejemplo, de privación de VIH, perdón, de OH o de benzodiazepina, ya por una subestimulación de su receptor, o en caso de, por ejemplo, de una encefalopatía hepática, ¿ya? Los niveles elevados de amonio aumentan la glutamina y el glutamato, que son precursores de GABA. Entonces, esto también nos puede llevar a un delirium por esta vía. Bueno, acá tenemos esta tabla de factores, de resumen de factores de riesgo y predisponentes y precipitantes para el desarrollo del delirium. Son muchos, así que vamos a destacar unos cuantos. Ya entre ellos, bueno, factores demográficos, ya como paciente mayor de 65 años, hombres más frecuentes, pacientes que ya tienen demencia pueden presentar un delirium y de hecho se va a aumentar, o sea, su demencia va a empeorar. La depresión, la polifarmacia, ya las úlceras por presión, que no lo destaqué, pero también es algo muy importante y es muy común en nuestro medio.
estados como aislamiento social, pobre estado funcional, ya un paciente desconectado del medio es un paciente predispuesto a hacer delirio. Injurias agudas como deshidratación, hipoxemia, infección y sepsis e isquemia. Son cosas que tenemos que ir a buscar dirigidamente en la urgencia cuando tenemos un paciente con delirio. ¿Ya? Porque ya como lo vamos a ver más adelante, un paciente delirioso es un paciente enfermo. El delirio es un síntoma de enfermedad. ¿Ya? Otra injuria aguda precipitante sería el dolor descontrolado, ¿ya? Ojo con eso, o sea, un paciente que está delirante puede ser porque está con dolor y nosotros no hemos hecho nada al respecto. Desórdenes urinarios y fecales, como constipación, retención urinaria, en abuelos también nos puede provocar un delirio, y alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Otros factores precipitantes son el uso de restricción y contención física muy utilizado, y la reducción de señales sensoriales, o sea, pacientes que no ven, que no escucha y que encima no está usando ni lentes ni audífonos. También tenemos acá los fármacos asociados, fármacos que pueden precipitar delirio. Hemos destacado los que son los más utilizados en nuestro ámbito de salud, ya como diazepam, midazolam, alprazolam, ya amitriptilina, imipramina, paroxetina, levodopa y dopaminérgico, ya como lo estábamos viendo previamente, el exceso de dopamina, ya la clorfenamina, la ranitidina y la prednisona y ciprofloxacino, también muy usado. Ya, además debemos considerar que un paciente adulto mayor suele tener una polifarmacia, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros recopilemos esta información, que veamos cuál es el perfil de seguridad de estos fármacos que está tomando y no darle, o sea, en mejor de los casos, no darle estos fármacos, buscar opciones más seguras. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Luis. Así que estaba muteado. Bueno, nos falló un poquito el PowerPoint. Abajo de esto había 4 cositas importantes que tocar para poder hacer el diagnóstico de nuestro paciente. Como ya lo vimos anteriormente y lo presentó Daniela, estar al tanto del estado de conciencia del paciente. Es un paciente inatento. Entonces vamos a ver y vamos a ir a buscar con los cuidadores, a buscar cuál es el basal de nuestro paciente. Eso es algo súper importante para nosotros porque nos va a dar una idea de cuánto ha cambiado nuestro paciente. Entonces, generalmente, uno lo ve cuando uno le pregunta al paciente, y oiga, ¿y lo ha encontrado distinto? Y ellos te dicen, sí, ha estado raro, está hablando cosas distintas, de un día para otro, generalmente pasó esto. Entonces, son esas cositas que nosotros tenemos que ir a buscar. Después, el estado cognitivo, como dijo mi compañera, hay una alteración de la memoria, pacientes desorientados, que tienen dificultades al habla y a la lengua. Entonces, en general, nosotros vamos a ir a comparar el basal. Hay que preguntar igual si tiene alteraciones de la percepción. El paciente puede tener alucinaciones, como lo mencionó. Entonces, también hay que preguntar si es que tiene alucinaciones visuales, visuales, auditivas o sensitivas. También, como ya mencionamos, el curso del tiempo de la hospitalización, el curso del tiempo del cuadro. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Si es que es un par de horas, si es que es unos días, si es que lleva 6 meses a un año, como dijo mi compañera, nos va a hacer mucho ruido y nos va a poder orientar un poco más el cuadro y diferenciarlo de otros cuadros como la demencia. Además de eso, Daniela nombró algo súper importante, que estas enfermedades son crepusculares, en ese sentido que al atardecer empiezan a empeorar, sobre todo con el tema de los cambios de turno en nuestro servicio, que generalmente se dan a esa hora donde se va la luz a las 8 de la tarde. Entonces hay más ruido, hay cambios de luces y para nuestro paciente puede ser algo bastante complicado. Hay un programa que se explica que tiene como irritabilidad, tiene como quejas constantes en el día, dolores de cuerpo, pero en general ese pródromo, o sea, siendo sinceros, cualquiera de nosotros en esta presentación podría tenerlo en el día a día. Entonces es como poco específico, pero se mencionaba en la literatura. Y en general, acá, ¿por qué nosotros decimos que es algo infravalorado? En un estudio de recopilación, en un estudio que se hizo en de la revista de Las Condes, se ve que es un 8 a 17% de las consultas del servicio de urgencia de un hospital que se realizaban era por delirio. En general se predominaba un mixto o hipoactivo, pero 1 de cada 6 de estos pacientes que después llegaban a la área de hospitalizados se diagnosticaba bien. ¿Qué pasaba con esto?
en las áreas quirúrgicas, en las áreas internas, habían altos niveles de pacientes con delirium. Y había un gran porcentaje, hasta un 35% de estos que venían deliriosos del servicio de urgencia. Entonces, eso significa que gran parte de este porcentaje no fue diagnosticado a tiempo. Y eso es algo muy importante. Y como nombró Daniela, pacientes UCI, generalmente en ventilación mecánica, 80% de ellos tiene delirium. Entonces, ¿qué es lo que va a generar este delirium que nosotros no atajamos en el servicio de urgencia? Va a llevar a mayor mortalidad a 6 meses, va a llevar a mayor estadía hospitalaria, que se van a prolongar las hospitalizaciones y se van a aumentar la cantidad de hospitalizaciones por el mismo cuadro. Va a haber un mayor deterioro funcional en el paciente y este paciente, como dijo Daniel, a largo plazo va a tener riesgo de generar demencia. Y además, esto va a generar mayores costos para el servicio de salud, vamos a necesitar mayores unidades para crónicos, cuando este cuadro podría ser pesquisado antes, manejado como corresponde, que ya lo vamos a ver más adelante, y generar menos complicaciones a largo plazo. La mortalidad se relaciona con los pacientes que no diagnosticamos en servicio de urgencia, por lo cual es importante tener una pesquisa precoz al respecto. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente que viene nosotros tenemos una sospecha de delirio? En general, lo principal va a ser reconocer el trastorno que nosotros tenemos, buscar una causa y, como dato, siempre en una evaluación, cuando nosotros llegamos al servicio de urgencia, vamos a aplicar nuestro A, B, C, D, E, U en algunos casos, de la urgencia. Y algo importante que siempre es rescatable, tomar un hemoglucosis de entrada. Nunca se les olvide, siempre es algo que nos puede ser de utilidad. Vamos a realizar una historia clínica, en general con el cuidador o familiar que entre, buscar el basal y descartar patologías o buscar las patologías y los fármacos que él consuma. Vamos a ir al examen físico pensando en buscar algún foco infeccioso que pueda tener nuestro paciente o algo que nos sugiera la causa. Después vamos a hacer una evaluación neurológica buscando datos importantes para poder ver o descartar que esto no sea un cuadro neurológico. Y además vamos a usar usos de instrumentos clínicos como lo es el CAM, que es el Confused Assessment Method, que es una herramienta que nos va a servir demasiado para poder ver o evaluar a nuestro paciente si es que está en estado de delirio o no. Como dato, también revisión de los medicamentos que consume, doble chequeo con esas cosas siempre, porque pueden haber medicamentos que nos alteren. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué es lo que nos mira o nos da el CAM? El CAM en general nos da a evaluar 4 áreas que son 2 importantes y 2 opcionales. En general, las importantes son que el paciente esté inatento, que es parte de los criterios mayores, y que se haga una instalación aguda de curso fluctuante durante el día. En general, esas 2 tienen que estar presentes para nosotros poder tener un CAM positivo y decir que nuestro paciente está bajo un delirio. Además de eso, se pueden presentar 2 cosas más. El pensamiento desorganizado, que puede ser medido a través de preguntas, a través del test de repeticiones de las A, en el sentido de que yo le doy a la paciente una cantidad de letras random y le digo que me apriete la mano, que me haga una señal cada vez que yo diga la letra A. Además de eso, vamos a evaluar el nivel de conciencia de nuestro paciente. Para evaluar el nivel de conciencia tenemos muchas formas, pero una forma que acomoda mucho más para poder evaluar esto es con la herramienta de lo que es el RAS. Siguiente, por favor. Que es la escala de sedación de Richmond. En general es algo bastante amigable para poder evaluar a nuestro paciente, podemos explicarlo de buena manera, y en general vamos a ver, como tenemos un paciente en delirium que puede tener tanto hipoactividad como hiperactividad, nos va a acomodar a nuestro paciente en un estado donde nosotros podemos clasificarlo. Entonces, si nos llega un paciente que está muy agitado y que ya quizás es refractario a tratamiento médico, necesita otras medidas como una sola individual, necesita otra medida como contención física, no vamos a clasificar como un 4, al contrario de su contraparte, que va a estar en unos números más bajos. En general, entonces, juntando esas 4 cosas, teniendo el 1 y el 2 positivo, vamos a tener un paciente con delirio. También van a apoyar el diagnóstico si es que tiene las otras 2. Siguiente. Diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. En general, siempre buscar signos y síntomas focales. En caso, tenemos unos ejemplos por los lados que más se enfocan, por ejemplo, el lado temporoparietal con pacientes con encefalopatía de Wernicke, el lado bitemporal con amnesia global transitoria, el lado occipital con el síndrome de Antonia, el lado frontal con mutismo acinético, falta de juicio y alteraciones de la memoria.
Otra cosa que no se ve muy bien aquí, pero que también está, es el síndrome de la puesta de sol, que de hecho es un síndrome particular que se da en pacientes internalizados o incluso pacientes con demencia, que es un deterioro conductual que se da de predominio nocturno. Se da generalmente cuando cambia la noche, a eso del día de la noche, y cuando hay cambios de turno. Es una cosa, de verdad, los cambios de turno es una cosa que está en la literatura que altera a estos pacientes por el ruido que se hace. Además, hacer el diagnóstico diferencial directo con la demencia, que es uno de los cuadros que se parecen, pero tienen diferencias clínicas que vamos a ver un poquito más adelante. Y el estado epiléptico no convulsivo, buscar signos de, en el caso de que también pueda ser convulsivo, buscar también o sugerir las posibilidades de signos de convulsión, como los espasmos bilaterales prominentes, buscar movimientos nistagmos en pausa, buscar signos de mordeduras o caídas en general que también nos pueden llevar. En ese caso, generalmente, tratar de buscar con un encefalograma y, como habíamos explicado, los signos sugerentes de convención. ¿Otra más? Ya. Acá también, este cuadro es un poco viejo, pero nos sirve para poder diferenciar también con enfermedades del área psiquiátrica, con trastornos del área psiquiátrica. Vemos que en general la esquizofrenia y la depresión, que tienen cuadros bastante parecidos, hay cosas que los diferencian. El delirium es el único cuadro fluctuante durante el día. En general los otros se mantienen estables, tanto en su, como en su descompensación o en su estado natural, se mantienen en una línea por lo menos durante el día. Vamos a tener alterado estado de conciencia en general, a diferencia de los demás, y vamos a tener déficit de atención grave a diferencia de los otros. Por lo menos podemos ver que es el único cuadro agudo que vamos a tener, a no ser de que se extienda por otras causas que más adelante vamos a nombrar. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a este paciente? Ya le hicimos nuestra análisis, nuestro examen físico, y ahora vamos a buscar un foco. Vamos a tener que pensar en buscar hacerle exámenes generales a este paciente. No vamos a llegar a hacerle cualquier tipo de examen. En general vamos a buscar focos infecciosos, vamos a tener parámetros inflamatorios como el hemograma con la proteína C para ver el recuento de blancos, ver el FUNCREA para poder tener una idea de cómo está la función renal de nuestro paciente, electrolitos y electrolitos relacionados con el metabolismo del calcio, orina completa con un urocultivo porque es uno de los cultivos más fáciles que tenemos de llegar a través de sondeo en caso de que el paciente no pueda orinar o segundo chorro, un electrocardiograma, fácil de hacer, fácil de acceder y que nos puede decir mucho, gases para ver la condición del pH de nuestro paciente y en caso de sospecha de cuadro respiratorio, una radiografía de tórax. Vamos a esperar el resultado y vamos a ver qué es lo que nos dicen los exámenes. En caso de no tener algo concluyente o de seguir con alguna duda, vamos a tomar una segunda línea donde vamos a tomar hemocultivos. En caso de sugerencia de cuadro neurológico, se va a tomar alguna neuroimagen o niveles plasmáticos de fármacos en caso de que logremos obtener que haya un fármaco que nos está generando problemas. Ahora, también, según como vimos en los diagnósticos diferenciales, según el paciente, se puede hacer electroencefalograma, se puede realizar una punción lumbar. En caso de la sospecha de la encefalopatía hepática, vamos a encontrar glutamina en el licocefalorraquídeo. En el caso de sospecha de meningitis o encefalitis, pensando en un cuadro de fiebre muy prolongado y que se mantenga con cefalea. Y hay unos tipos de delirium que duran más del tiempo esperado, que en general esos se estudian con niveles de vitamina B12 o pruebas tiroides que puedan estar relacionadas. Siguiente. Entonces, el tratamiento del delirio tiene que ver mucho con el tema de la prevención. La prevención es creo que la única medida que tenemos hasta ahora que sirve para disminuir la incidencia en casi un 30-40%. En general, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para prevenir el delirio? Vamos a tener que tenemos un paciente que está con un desorden cognitivo y aparte que está desorientado. Entonces lo que podemos hacer para empezar a prevenir, y que pueden hacer incluso como educación para los cuidadores, es orientar a nuestro paciente, estimularlo cognitivamente y tratar de que se mantenga acompañado. Quizá no de nosotros como servicio de atención que le estamos dando, pero por lo menos si es que está en la casa o si es que puede tener a alguien acompañándolo de la familia, que se mantenga con alguien que él conozca. Cuidar la deprivación de sueño. En general nosotros vamos a tener que hacer que el paciente pueda tener sus ciclos de sueño correspondientes, que duerma horas que corresponde y que en la noche tenga un sueño continuo. Es lo que más podemos pensar y por lo menos en nuestro servicio urgente de realizar. Deshidratación y de constipación, acá en general favorecer la hidratación. Evitar que nuestro paciente se deshidrate porque la deshidratación va a favorecer el delirio. Y además de eso, vigilar el tránsito intestinal, evaluar que esté haciendo de manera correspondiente y si no, para apoyarlo de manera no farmacológica y si no es necesario farmacológico.
En el caso de esto también vamos a pasarle todos los elementos para que nuestro paciente tenga una correcta percepción del medio. Se le van a poner sus lentes y sus audífonos, eso es súper importante si es que a él le faltan. Movilización. Vamos a movilizar a nuestro paciente. En general le vamos a dejar una kinesioterapia motora por lo menos 3 veces al día. Es importante que nuestro paciente se mueva y si podemos, en el nivel que nos permita el estado del delirium de él, tratar de integrarlo a actividades de la vida diaria. También hay otras cosas que nosotros tenemos que ver, y esto ya más del servicio de urgencias o donde esté hospitalizado nuestro paciente, evaluar la hipoxia. La hipoxia es un factor proinflamatorio que nos va a generar que se agudice el tema del delirium, por lo cual si el paciente requiere oxígeno, le vamos a aportar oxígeno. En este caso, nosotros estábamos hablando que una de las cosas que vamos a ir a buscar en el servicio de urgencias es una infección. La idea es tratar de buscarla y tratarla y tener las prevenciones como lavado de manos, uso de EPP correspondiente a nuestro paciente para evitar nosotros pasarle infecciones intrahospitalarias. Si el paciente tiene dolor, vamos a manejar el dolor para que el paciente deje de tenerlo, que le duela, es algo que va a aumentar el delirio en nuestro paciente, sobre todo en los adultos mayores que tienen un umbral del dolor un poco más especial. Y evidentemente la polifarmacia vamos a evitar que estos pacientes, tengan fármacos que le aumenten el riesgo de generar delirio. Vamos a buscar, como dijo mi compañera, el mejor camino. Entonces, como había dicho, estas medidas logran hasta un 30% de la aparición del delirio. Es súper importante y además esto ayuda mucho a mejorar el estrés del cuidador porque entre menos delirium hay, menos estrés tienen los cuidadores. Siguiente. Como habíamos dicho, entonces en tratamiento, algo rápido, vamos a buscar todo, historia de examen físico. Cuando llega a nuestro servicio de urgencia, vamos a evaluar la vía aérea, si es que necesita protegerlo, la protegemos. Vamos a ver la saturación de oxígeno, si es que nuestro paciente tiene requerimientos de oxígeno, le vamos a poner una vía venosa, le vamos a tomar los exámenes y vamos a además monitorizarlo. Acá también se incluye la volemización en caso de que el paciente no pueda recibir vía oral o no tenga posibilidad de recibir vía oral. En la D vamos a hacer un buen examen neurológico para descartar cualquier otra patología y le vamos a tomar un hemoglucotest. Y además vamos a buscar exposición. Como dijo mi compañera, las úlceras por presión es algo que frecuentemente vemos en nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores y postrados, así que tenemos que ir a buscar que pueda ser un posible foco de infección. Además de eso, lo vamos a hospitalizar, vamos a buscar el foco infeccioso, el cual ya vimos, y vamos a buscar también una posible alteración toximometabólica. Como ya vimos en el punto de la prevención, vamos a hacer nuestro manejo no farmacológico, que es lo que nos ha demostrado todavía, es el punto más importante de la incidencia sobre el delirio. Además, disminuye la reincidencia y la morbimortalidad. En caso más especial, que no nos sirva mucho nuestra medida farmacológica, vamos a pasar al manejo farmacológico, el cual tiene sus indicaciones que vamos a ver más adelante. Y ya en pacientes que nos sobrepase el tema del delirio y su descompensación con manejo farmacológico y refractario a él, ya podríamos entrar a pensar en medidas de contención. En general, nosotros recomendamos evitarlas a mayor costo. Como dijimos antes, nuestros pacientes en general pueden recordar el cuadro del delirium, por lo cual tener medidas de contención también es algo bastante traumático para ellos. Siguiente. Entonces hablamos del manejo farmacológico y dijimos indicaciones para el uso. Vamos a tener pacientes agitados, pacientes con síntomas psicóticos estresantes severos, pacientes que puedan tener interrupción de un tratamiento médico esencial o de un examen. Recordemos a los pacientes que tenemos que mandar a escáner y que puedan estar agitados. Sale más fácil dormirlos para poder realizar el examen. Y riesgo de daños a terceros o autoagresión, que es una de las más frecuentes que nosotros podemos ver. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar? Vamos a utilizar antipsicóticos. En general, los antipsicóticos no han demostrado la reducción de la incidencia, pero sí tampoco de la severidad y la estadía, pero lo que sí nos ha demostrado es un menor efecto anticolinérgico y un mejor efecto anticolinérgico y además que genera menos efectos adversos. El fármaco de elección que nosotros tenemos aquí es el haloperidol. Vamos a hablar un poquito de cómo lo vamos a utilizar. En general, cuando ya sea necesario, cuando necesite nuestro paciente, de 0,5 a 1 miligramo, generalmente se lo vamos a dar vía oral endovenosa, generalmente es endovenosa, o 2,5 miligramos intramuscular. En general, nosotros vamos a ir reevaluando a nuestro paciente media hora, 1 hora, y vamos a ver si es que necesita otra dosis. En caso de necesitarla, se va a duplicar la dosis, llegando a un tope máximo de 5 miligramos diario por darle al paciente.
Después, cuando nosotros logramos controlar esto, vamos al otro día a dar esta misma dosis, pero reducida a la mitad, y esa dosis reducida a la mitad se va a dividir en 2 tomas, cada 12 horas para poder mantener a nuestro paciente. ¿Qué importancia tenemos que tener al darle haloperidol a nuestro paciente? Tenemos que monitorizarlo, porque se ha demostrado que el haloperidol prolonga el QT. Así que hay que mantenerlo monitorizado con el electrocardiograma. Y bueno, esto se va a ver en otro seminario, pero no está de más recordarlo, que los síntomas de abstinencia, en general los síndromes neurolépticos, la enfermedad de Parkinson, está probado el uso de benzodiazepinas a bajas dosis, con un máximo, en el caso de lorazepam, casi la misma dosis que se usa con el haloperidol, se repite eso es. Continúa. Entonces, estos son los fármacos más usados. Dentro de todo tenemos el haloperidol, la risperidona y la quetiapina. Nosotros, por temas de estudio, por temas de que es el más estudiado y el que tiene mejores resultados, vamos a utilizar el haloperidol. Pero en caso de que no lo tuviéramos, también tenemos estas otras opciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, en este caso, lo que nos va a generar. En el caso de la quetiapina va a tener una sedación más profunda que las otras dos, pero, y además de eso, va a generar un cuadro de hipotensión y puede generarnos problemas con la parte anticolinérgica. A diferencia de la risperidona, que es nuestra segunda opción, en general vamos a tener que el cuadro como lo más complicado que nos puede generar es la hipotensión. Y por último, el haloperidol, que no nos va a generar hipotensión, no nos va a generar el síndrome anticolinérgico, pero nos puede generar un síndrome extrapiramidal. Generalmente se da con el aldol en un 22% de los pacientes que se administra. Así que igual a tener ojo con eso, pero dentro de todo, este es el fármaco más elegido para poder tratar. Siguiente. Profilaxis farmacológica. ¿Estará recomendado dejar a algún paciente que nosotros sabemos que puede generar delirium? Se realizó un estudio, en pacientes críticos, generalmente que tuvieran fracturas de cadera. Y dentro de esto, pudieron hacer una comparación en pacientes que tuvieron tratamiento con haloperidol y con risperidona, y en general lo que dice es que no está aprobado el uso ni de anticolinesterásicos ni de antipsicóticos. Porque en general lo que lograba el haloperidol, que era el que tenía más resultados, era que cuando se daba baja dosis, bajaba la severidad y la duración del cuadro, pero no bajaba la incidencia. Entonces, aún es, por lo menos, lo que nos permite mantenerlo dejándolo SOS antes de cualquier otra cosa. Entonces, como resumen, acá tenemos un cuadrito que les puede servir en general. Tenemos a nuestro paciente con delirium. Vamos a aplicar las medidas que ya hablamos, que ya mostramos, y vamos a ver si es que el comportamiento de nuestro paciente nos permite darle un cuidado bien o permite la seguridad de nosotros. En caso de que no represente un peligro, continuamos nuestra evaluación. En caso de que represente un peligro, se le da neurolépticos a baja dosis, que en este caso es el haloperidol. Y como ya lo vimos al lado, vamos a hacer el estudio inicial, vamos a buscar en caso de que tenga alguna droga que nos genere problemas, la descontinuamos. En caso de que tenga trauma o signos focales, se le va a realizar un TAC cerebral. En caso de que tenga foco de infección, vamos a tratarlo con antibióticos. En caso de que tenga mucha fiebre o rigidez nucal, vamos a hacer una punción lumbar para ir a estudiar eso. Como vimos las otras etiologías, vamos a realizar los otros exámenes y vamos a ver si el paciente mejora con eso o no. Y eso va a ser lo que nos va a llevar, por lo menos, el algoritmo que nos podemos utilizar para poder ver al paciente delirioso en el servicio de urgencia y tratar de buscar un foco raro. Siguiente. Entonces, ¿cómo terminó este caso? Los dos internos se acercaron a la señora gritaba y decía cosas, decía que no estaba cómoda dentro de todo. Conversamos con ella, le orientamos, le dijimos dónde estábamos, le dijimos que estábamos en el hospital, que era enero 2022 y había pasado el año nuevo. Y la paciente empezó a bajar o empezó a ceder un poco más. Le preguntamos qué era lo que le molestaba, la cambiamos de posición, le pedimos a las chiquillas de enfermería que le soltaran un poco los vendajes porque reclamaba por los vendajes que tenían como protección de UPP, se lo soltaron un poquito y la paciente se mantuvo en calma hasta que fue trasladada a sala. Entonces, como perlitas que les podemos dejar de esta presentación, en paciente mayor, sobre todo adulto mayor, todo paciente con un delirium es un paciente enfermo. Vamos a buscar la causa. Hay algo que está deteriorando a este paciente, sobre todo cuando el cuadro coincide y es como de inicio agudo y empieza como que no está comportándose como debe. Además, muchos de estos pacientes recuerdan la experiencia. Tengamos cuidado con las cosas que nosotros decimos o cómo actuamos ante ellos. De repente, igual a todos nos pasa que podemos soltar un comentario porque el paciente delirioso está gritando y quizás está molestando, pero como les dijo la señora, y como la señora nos dijo, ¿me van a atender o me van a seguir ignorando?
se va a acordar. Después, además, esto aumenta la incidencia a largo plazo de demencia y tiempo de hospitalización. Vimos un montón de cosas malas que hacía. Además de eso, mortalidad, costo. Entonces, pesquisa precoz es lo mejor que podemos hacer para poder ver esto. Además, la contención física debe ser utilizada como nuestro último recurso. Ya si ni siquiera los fármacos no responden y el caballero se quiere sacar las vías, se quiere sacar el tubo al central, todo, contención. Y por último, a tratar de hablar con el paciente y buscar a los familiares. Buscar el basal de nuestro paciente va a ser lo que nos va a llevar en general hasta el final. Y por último, la frase de Mahatma Gandhi que dice, desde la amabilidad, nosotros es posible cambiar el mundo. Eso. Muéveme una más. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, doc. Ya. Yo encuentro que estuvo súper buena la presentación. Solo quiero recalcar algunas cosas en particular. Creo que la invitación de esto es que nos hagamos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué hacemos por el delirium? Es bien importante, ya los chiquillos lo dejaron bien en claro, no es el viejito que está gritando a las 2 de la mañana y que no deja dormir. En Alto Río. Es un paciente que probablemente si nosotros no lo ayudamos va a aumentar su mortalidad, va a aumentar su tiempo de hospitalización, incluso, como nombrar los chiquillos, va a aumentar su riesgo de demencia. Por lo tanto, es una situación que yo creo que es súper poco ponderada en el servicio de urgencia. Creo que todos debemos de aquí para adelante hacernos conscientes de este tipo de pacientes que los vemos todos los turnos. Así que eso, yo creo que eso es la principal conclusión de esta presentación y de recalcar la importancia del delirium. Quería decir que no estaba muy de acuerdo con el haloperidol endovenoso que dijeron. En verdad, intramuscular es lo que se ha estudiado y es lo seguro. De hecho, en varios lados está como contraindicado endovenoso, así que ojo con eso. Vale. Yo les recomiendo que usen solo intramuscular porque reduce los riesgos de alargar el QT, los síntomas extrapiramidales y todos los efectos secundarios que tiene el haloperidol. Y vi hartos médicos de la urgencia conectados, así que les doy las gracias por el interés. Creo que la principal utilidad de esto es que todos nos vayamos formando y preocupando y mejorando. Y obviamente a los internos que se lleven estos conocimientos o en verdad como que como instaurado la preocupación de este tipo de situaciones que en este tema en particular del delirium es transversal, ¿ya? Probablemente empiece en la urgencia, pero se va a ser mucho más notorio en otros servicios como la UCI, que como mostraban los muchachos en los pacientes graves, alcanza hasta el 80%. Así que eso es lo que yo quería recalcar. Ahora dejo la palabra a alguien que quiera participar, o comentar o tener alguna duda a los expositores. Hola, Brian. Lo otro es que, bueno, aprovechando la última diapo que están mostrando, que hagamos el servicio de urgencia al caldo cultivo, como les dije al principio, del delirium, o sea, luces prendidas 24 horas al día, ruido estrepitoso 24 horas al día. Nosotros evaluando al paciente a las 2 a.m. En el fragor del desastre que siempre hay, estas cosas, estos tratamientos o consideraciones para evitar el delirium, como que el paciente tenga su audífono, que tenga sus lentes, que tenga su placa para comer. Todas esas cosas hacen la diferencia y creo que hay que Que no darse se el quede tiempo mirando al techo también. dentro de lo difícil que es, hay que darse el tiempo para que vayamos buscando alternativas para que estas cosas vayan mejorando, ¿ya? En alto riesgo, frecuentemente se apagan las luces en box, en otros sectores prácticamente nunca, así que
es una conversación que tiene que ser transversal desde nosotros los médicos y con enfermería, que son nuestra mano derecha para poder cumplir estos objetivos. Así que eso, básicamente la invitación a que dentro del espacio que nosotros tengamos y que desarrollemos en el servicio de urgencia, podamos buscar la alternativa para cortar un poco este ciclo perpetuo que es el delirium de los adultos mayores, por sobre todo en los servicios de urgencia, y que no es para nada inocuo. Hola, yo quería, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, bueno, la presentación estuvo súper buena, larga la verdad, pero no se hizo para nada aburrida, así que los felicito por eso y creo que se tocaron varios temas importantes, así que creo que lo largo de la presentación lo vale. Eh, Además del tema del haloperidol, que debería ser siempre intramuscular, estoy súper de acuerdo con eso. También creo que muchas veces abusamos de las dosis, de la dosis del haloperidol en el adulto mayor, ya que habitualmente para los pacientes psicóticos, sobre todo jóvenes, ocupamos la ampolla completa de haloperidol porque queremos un poco apagar esa agitación psicomotora lo más pronto posible, ya que van dosis entre 3 a 5 miligramos. En, en el caso de los adultos mayores, la dosis recomendada, no, por lo menos lo que yo he leído, no sé si hay algún estudio más actual, pero la recomendación es partir de 0,5 hasta 1 miligramo e ir repitiendo cada 30 minutos la dosis, acompañando de esta contención verbal también en el paciente. ¿Ya? Así que tampoco hay que tratar de no llegar y ocupar dosis tan masivas en los pacientes adultos mayores, porque al final aumentamos el riesgo de que prolonguen el QT y hagan arritmias asociados. Eso creo, porque creo que ya se habló bastante bien del manejo y espero que comunidad de urgencia igual mejoremos esto, porque la verdad es que... Ah, y lo otro que quería agregar es que por ahí una vez leí y encuentro que es muy cierto que el delirium en los adultos mayores es un signo vital más, por decirlo así, ya, entre comillas. Y tiene mucha relación con que los adultos, por ejemplo, no hacen fiebre. ¿Ya? El delirium suele ser la primera presentación de los cuadros infecciosos en los adultos mayores. Así que hay que tomar en cuenta eso cuando tenemos un paciente hospitalizado en la urgencia y por cualquier razón, ya sea porque se fracturó la cadera o porque está haciendo un TEP o qué sé yo, y durante el transcurso del turno hace un delirium, lo primero que hay el primer rollo que hay que pasarse es que ese paciente se nos infectó, ¿ya? Entonces hay que hacer cosas al respecto, hay que buscarle dentro de los exámenes parámetros inflamatorios y buscarle el foco infeccioso, ¿ya? Eso quería comentar. Gracias, chiquillos. Se me había quedado algo en el tintero que quería decirles también, que no nos saquemos también la idea o sea, primero que todo, yo me acuerdo que esa fue una pregunta de Leunacom. Así que a todos, ojo, atenti ahí. Es un tema que preguntan en Leunacom, sobre todo como la diferencia entre algunos cuadros psicóticos o de Alzheimer con la diferencia del delirium. Y lo otro es que nos saquemos un poco la idea de preconcepto que el paciente delirioso es el viejito que está gritando a las 2 de la mañana. Está el otro espectro también, que es el paciente que está hipoactivo, que no va a molestar a nadie, y que ese paciente, si es que no lo vamos a evaluar dirigidamente, no vamos a descubrir que está delirioso. Así que es una situación súper compleja manejar desde el servicio de urgencia, pero yo creo que, insisto, que hay que tratar de internalizarlo para que no se nos olvide que es un tema integral dentro de nuestra atención, ¿ya? Si ese paciente que cuando lo vimos estaba súper reactivo y conversaba y todo bien, y de repente está soporoso o cuesta mucho despertarlo, etcétera, es un paciente que vamos a tener que ponerle ojo también, sobre todo si es que son las 3 de la mañana y
perdón, son las 12 del día y está durmiendo como si fuera las 3 de la mañana. ¿Ya? Eso, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, alguna reflexión final para que vayamos terminando esta reunión que se ha extendido, pero yo creo que ha sido súper productiva. Los puntos que queríamos recalcar, yo creo que han quedado súper bien explícitos. Bueno, yo quería dejar como reflexión final, que igual fue algo que me impactó porque en el fondo, en retrospectiva, no me había dado cuenta en el momento cuando nosotros llamamos a la paciente, pero luego al hacer la presentación me di cuenta que lo que nosotros hicimos fue lo que teníamos que hacer, ya acercarnos a la paciente como pusimos ahí, o sea, no nos cuesta nada acercarnos al viejito que está gritando, ver que quiere muchas veces el viejito que se está parando, que está gritando, solo quiere ir al baño. Ya, solo le duele la espalda y quiere que lo cambien de posición, como esta señora. Entonces, eso, no nos cuesta nada, como habíamos puesto la frase, la amabilidad. Seamos amables con estas personas, lo están pasando mal y muchas veces se van a acordar. No nos cuesta nada acercarnos y decirle, ya, yo lo voy a mover, o ya, yo le traigo agüita. Tiene simple. Doctor Francisco Pérez levantó la mano. Sí. Hola, buenas noches a todos. Hola, Pancho. Soy Doctor Pérez, soy director médico general de Calama. Bueno, me llegó esta invitación dentro de los grupos de WhatsApp que existen en el hospital. En realidad, agradezco la presentación de la interna Vega y de interno Pérez. Como ex alumno de la universidad, me da un gusto y que se estén compartiendo presentaciones y con una cierta calidad y también un enfoque. Yo soy pediatra, se aleja probablemente mucho de mi especialidad, pero la formación continua, el ver que están haciendo cosas, es algo que sirve, y es algo que, al menos como red, es muy beneficioso. ¿Ya? Me gustó mucho cómo profundizaron el tema, cómo lograron explicar o desarrollar el tema. Y en realidad, más que nada, felicitarlo. Nombraron varias cosas. Ahora, la última reflexión que hizo la doctora Vega, o sea, parte, nosotros como también somos humanos, tenemos que tratar de enfocarnos en el paciente, y eso nos va a hacer mejor calidad de profesional. Así que más que nada felicitarlo a nosotros. Gracias, Doc. Doctor Brante tiene la mano levantada también. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo estoy un poquito infiltrado acá, pero me interesó mucho el tema del delirium, porque es un tema que es transversal, urgencia, UPC, psiquiatría y neuro también. Quería hacer alguna acotación, estoy súper de acuerdo con lo que han hablado acerca del uso del haloperidol. Otra acotación más con respecto a eso, que en Chile solamente se comercializan presentaciones intramusculares. Está mal usado cuando se usa endovenoso, si es que se usa, si es que no se debiera usar en delirium endovenoso, y aparte las presentaciones son intramusculares las que se venden acá en Chile, así que eso para tener en cuenta también. Y con respecto al tema del delirium, es importante, como decían los colegas en la presentación, hacer una correcta anamnesis del caso, ¿ya? Porque hay muchos antecedentes que habitualmente no se pesquisan cuando se busca un delirium y inmediatamente se le achaca una causa, que en nuestro caso puede estar haciendo una ACV, una epilepsia, una meningitis, pero hay otras cosas que tienen que ver con la historia clínica que son súper importantes de recabar. Y lo otro, el examen físico del delirium. Es súper importante también el tema de examinar lo que es la atención, porque el delirium finalmente es una falla de la atención, ¿ya? ¿Y cómo se examina la atención? Con la serie. Pero ¿cómo examino series? Y ahí es donde hay que saber examinar. No es solamente decirle al paciente, dígame los días de la semana, porque esas son series automáticas. Hay que pedir series complejas, que son inversión de número o inversión de días de la semana, por ejemplo. Y si hay falla, aunque falle uno, ya una alteración de la atención que nos tiene que hacer sospechar que el paciente está cursando con un delirio. Entonces, mensaje, hacer una correcta anamnesis y hacer un correcto examen físico. Ahora, con respecto a la edad de los pacientes que hacen delirio, no es una patología solamente de paciente adulto mayor.
el concepto es, el delirium se presenta porque la reserva cerebral se agota. Y eso puede ocurrir en pacientes jóvenes también, que están con daño cerebral previo, producto de patologías neurológicas previas, consumo de droga, daño hepático OH, etcétera, que van generando deterioro crónico de la función cerebral, que están en un equilibrio precario funcional, y cuando les intercurre alguna patología de causa médica, infecciosa, metabólica, caen en delirio. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y eso es lo que le puedo acotar en general. Muy buena presentación, felicito a los colegas, y es bueno participar en estas instancias de discusión, así que gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, perfecto. O sea, muchas gracias al doctor Brante que participe y nos dé su opinión experta en este sentido. Así que yo creo que ha sido una reunión súper productiva, y si es que no hay alguien más que quiera preguntar algo o acotar algo, creo que nos vamos súper satisfechos con la presentación de Daniela y Luis, y que sigan participando de estas reuniones, sobre todo los médicos del servicio de urgencia, los internos que están un poco obligados, y si se suman los colegas de Calama o especialistas como el doctor Pérez, pediatra, o el doctor Brante, neurólogo, yo creo que una discusión que es súper, súper gratificante. Así que muchas gracias a todos por su participación. No sé si alguien más quiere decir algo. Se agradecen las Sí, felicitaciones, se nos agradece motivan a a la seguir. gente. Y al final del caso, el interno hizo lo que tenía que hacer sin saber lo que tenía que hacer. Ahora lo sabe. Así que ya, pues perfecto, no nos alargamos más. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Espero la misma participación, y que sigamos aprendiendo todos, pues, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Buenas noches. A descansar. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.